El día en esa ciudad comenzó con su ritmo acelerado, indiferente a lo que sucedía en sus calles más escondidas. La gente pasaba entre sí como sombras, sin tiempo para miradas, sin tiempo para la empatía. Era una mañana más como cualquier otra, o al menos eso parecía. En medio de esta escena, un hombre caminaba lentamente, con los hombros encorvados para protegerse del viento frío. Su ropa, gastada y sucia, apenas pudo protegerlo de la temperatura que cayó en picado esa mañana. No tenía prisa, no tenía un destino. Su hogar era cualquier rincón que le permitiera tumbarse sin ser ahuyentado. Sus días eran todos iguales, llenos de miradas desviadas, puertas cerradas y restos de comida que apenas engañaban su hambre constante. Pero ese día, algo fue diferente. La sensación le recorrió como un escalofrío la espalda, una sensación extraña que le hizo detenerse en medio de la acera y mirar a su alrededor. El viento silbaba por los callejones oscuros, trayendo consigo un sonido que a primera vista parecía insignificante, un ruido ahogado, casi imperceptible en medio del caos de la ciudad. Pero algo dentro de él despertó, un instinto, una intuición inexplicable. Frunció el ceño, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Miró a su alrededor, pero nada parecía fuera de lo normal. Fue entonces cuando se dio cuenta. El sonido venía de cerca, muy cerca. Sus ojos se dirigieron a un gran contenedor de basura, de esos que había en los callejones, lleno de restos de comida y bolsas rotas. El olor agrio de los desechos viejos impregnaba el aire, pero no fue eso lo que llamó su atención. Vio un ligero movimiento en el interior, algo que se movía entre los plásticos oscuros y arrugados. Su corazón latía más rápido. Tal vez fue un ratón, tal vez fue un gato callejero tratando de encontrar algo que comer. Nada inusual para alguien que lo había visto todo viviendo en la calle. Pero entonces el sonido volvió. Un sonido débil, un gemido, casi un grito. El pecho del mendigo se apretó. Ese no era un animal. Sin dudarlo se acercó. Sus manos temblorosas agarraron el lado oxidado del contenedor y, con un esfuerzo, levantó la tapa, dejando al descubierto bolsas rotas, restos de comida mohosa, papeles mojados, y entonces, entre todo ese caos, vio algo que le heló la sangre. Por un segundo sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se abrieron como platos. Su respiración se aceleró. Lo que había allí no debería estar allí. Su mente se negó a creer lo que estaba viendo. Parpadeó, como si estuviera imaginando cosas. Pero no, fue real. Y fue en ese momento que comprendió. Ya no había tiempo. Necesitaba actuar. Y rápido. La vida se compone de momentos que nos retan a actuar, y esta historia lo demuestra. ¿Crees también que cada acto de valentía puede cambiar un destino? Yo creo. Así que únete a mí. Suscríbete al canal ahora para seguir historias que conmueven, inspiran y marcan una diferencia en la vida de las personas. Presiona ese botón rojo, porque aquí descubrirás cómo un simple gesto puede transformarlo todo. No querrás perderte lo que sigue. Pero ¿quién era ese mendigo? Ese mendigo se llamaba Salvador. Irónico, ¿no? Un nombre cargado de significado, asociado a quienes rescatan, quienes traen esperanza. Pero, para el mundo, no era más que un vagabundo. Otro rostro olvidado entre tantos que deambulaban por las frías calles de la ciudad. No tenía casa, ni dirección fija, ni nadie que lo esperara al final del día. Su mundo estaba hecho de duras aceras, incómodos bancos de parque y miradas que lo cruzaban sin siquiera reconocerlo como ser humano. Vivió de lo que encontró: sobras de comida, migajas de excesos ajenos, limosnas esporádicas que le lanzaban sin una mirada, sin un mínimo de empatía. Cuando la fortuna le sonrió, una mano generosa le entregó algunas monedas, pero la mayor parte del tiempo fue ignorado. Era como si no existiera. Pero Salvador alguna vez tuvo una vida diferente. Antes era un hombre corriente, como cualquier otro. Trabajó duro en la construcción, construyendo edificios que nunca podría considerar suyos. Bajo el sol abrasador, pasó sus días moldeando estructuras que albergarían a familias enteras, mientras su propia vida permanecía en un frágil equilibrio. Su cuerpo estaba marcado por la fuerza del trabajo pesado, por el dolor constante que solo conoce quien vive del esfuerzo físico. El dinero que ganaba nunca era mucho, pero sí suficiente para mantener un pequeño departamento,
pagar las cuentas básicas y de alguna manera salir adelante. No era lujo, pero sí digno. Hasta que todo se vino abajo. En un día que empezó como cualquier otro, sucedió lo inesperado. En la obra, una viga mal colocada se soltó y cayó violentamente. El impacto fue directo en su pierna. El dolor fue inmediato, cortante, abrasador. El mundo pareció desvanecerse por un instante, reemplazado por un zumbido sordo y el aplastante peso del metal sobre su cuerpo. Pasó semanas en el hospital, inmovilizado, dependiente de medicamentos para soportar la constante agonía. Al principio había esperanza. Quizás fue cuestión de tiempo, fisioterapia, paciencia. Pero entonces llegó la sentencia que cambiaría su vida para siempre. Nunca más podría cargar peso. Nunca más podría hacer el único trabajo que conocía. El despido fue rápido, casi automático. El jefe lo lamentó, pero no hizo nada. La empresa no fue responsable. Sin seguro, sin compensación, sin asistencia alguna, Salvador quedó abandonado a su propia suerte. Y fue entonces cuando la vida empezó a desmoronarse de una vez por todas. Las facturas se acumularon. El alquiler atrasado se convirtió en desalojo. Los pocos ahorros que tenía desaparecieron rápidamente. Las deudas crecieron, como una sombra que lo tragó poco a poco. Intentó pedir ayuda, intentó buscar una solución, pero la realidad fue implacable. Cuando se dio cuenta, ya no había un techo sobre su cabeza, y comenzaron los días más difíciles. Las primeras noches en las calles fueron un shock. El frío le cortó la piel como cuchillas invisibles. El hambre le carcomía las entrañas, haciendo que cada hora fuera insoportable. Intentó con todas sus fuerzas encontrar trabajo. Cualquier cosa que pudiera hacer sin depender de su pierna nunca volvería a hacer lo mismo. Tocó puertas, suplicó una oportunidad, pero las respuestas fueron siempre las mismas. Las puertas se cerraron antes de que pudiera terminar la frase. Las miradas lo dijeron todo. Desprecio, desconfianza, indiferencia. Con el tiempo dejó de intentarlo. Ahora Salvador acaba de sobrevivir. Hurgaba en los botes de basura y en las bolsas de plástico con la esperanza de encontrar algo que todavía pudiera comerse. Aprendió a ignorar el olor a podrido, a diferenciar los alimentos que aún podían darle algo de energía de los que ya se estaban pudriendo. Y, poco a poco, se volvió invisible. La gente pasaba por allí todos los días. Algunos sujetaron sus maletas con más fuerza cuando lo vieron cerca. Otros cruzaron la calle, como si representara una amenaza silenciosa. Hubo quienes ni siquiera parecieron notarlo. Rápidamente apartaron la mirada, como si su mera presencia fuera algo demasiado incómodo para ser reconocido. La ciudad entera lo ignoró. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar. El destino, que hasta entonces parecía solo castigarlo, había decidido que no pasaría desapercibido por mucho más tiempo, y que encontraría en ese contenedor de basura cambiaría todo. Ese día el sol aún no había salido del todo, cuando Salvador abrió los ojos, sintiendo su cuerpo rígido por el frío de la madrugada. Su rincón en aquella acera húmeda era solo un montón de cartones que poco ayudaban a protegerse de la humedad de la noche. Respiró hondo y se pasó la mano por el rostro, sintiendo la barba áspera y el cansancio que nunca lo abandonaba. Era solo un día más, una batalla más. A su alrededor, la ciudad empezó a despertar. Los coches pasaban a toda velocidad. La gente salía de las panaderías con tazas de café caliente en la mano, mientras los trabajadores caminaban apresuradamente hacia las paradas de autobús. Para todos, ese fue solo el comienzo de otra rutina común. Pero para Salvador significó otro día más de lucha por sobrevivir. Con el estómago vacío y el cuerpo adolorido, se levantó lentamente. Primero, empacó lo poco que tenía, una manta vieja y algunas bolsas con restos de comida del día anterior. Luego miró a su alrededor, sabiendo que pronto alguien vendría y lo ahuyentaría. Como siempre sucedió, la primera misión del día fue buscar algo para comer. Él ya conocía los horarios. Algunas panaderías tiraban el pan duro a primera hora de la mañana, los supermercados descartaban la fruta con pequeños magulladuras, y los restaurantes se deshacían de las sobras, incluso antes de abrir para el almuerzo. Si tenía suerte, conseguiría algo que todavía fuera bueno. Salvador empezó a caminar por las calles mojadas por la niebla de la mañana.
Cada paso fue observado por ojos críticos. La gente se desvió de su camino sin disimular su malestar. Algunos se aferraban con más fuerza a sus bolsos, como si su mera presencia fuera una amenaza. Otros miraban con lástima, pero sin ofrecer jamás ayuda. Ya estaba acostumbrado. Los semáforos parpadearon entre rojo y verde, y Salvador aprovechó para cruzar la transitada avenida. Al otro lado de la calle, un trabajador de limpieza de la ciudad estaba vaciando uno de los grandes contenedores de basura. Salvador aceleró el paso. Sabía que si esperaba demasiado, no quedaría nada que no fuera apto ni siquiera para él. Acercándose, comenzó a clasificar cuidadosamente las bolsas de basura. Movió una bolsa a un lado, revisó otra, buscando algo que pudiera funcionar. Ya no le molestaba el fuerte olor ni la textura pegajosa de los desechos. Pero entonces, algo hizo que Salvador se detuviera. En medio del ruido de la ciudad, bocinas, voces, pasos apresurados, escuchó un sonido diferente, un sonido débil. Él frunció el ceño. Tal vez fue solo el viento sacudiendo algún envoltorio vacío, o un gato hurgando en bolsas como tantas veces había visto. Pero no, había algo ahí. Era un sonido diferente, bajo, frágil, casi un gemido. Su corazón se aceleró. Lentamente se inclinó sobre el contenedor, tratando de ver mejor entre las bolsas. Movió una de las bolsas más grandes a un lado y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo se movía dentro. Parpadeó con incredulidad. ¿Podría ser un animal atrapado? ¿Algún cachorro abandonado? Pero entonces, lo escuchó de nuevo. Esta vez, más claro. Un sonido agudo, débil, pero lleno de desesperación. No era un gato, no fue el viento, fue un grito. Y en ese momento, Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque ese día, que parecía uno entre muchos otros, acababa de convertirse en el más importante de su vida, y lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Imagínate por un momento, vas caminando por la calle, perdido en tus propios pensamientos, cuando de repente escuchas un sonido extraño proveniente de un contenedor de basura. Tu corazón se acelera, un escalofrío recorre tu columna, dudas. ¿Y si estuvieras tú en el lugar de Salvador? ¿Qué harías? ¿Tendrías el coraje de detenerte e investigar? ¿O seguirías tu camino sin mirar atrás? Comenta aquí abajo. Quiero saber qué harías en esta situación. ¿Crees que el destino colocó a Salvador allí por alguna razón? ¿Alguna vez has presenciado algo que te hizo ver el mundo de otra manera? El corazón de Salvador martilleaba en su pecho. Cada latido resonaba como un tambor de guerra en su interior. Su mirada estaba fija en el contenedor de basura, incapaz de apartar la vista, como si un instinto primario gritara dentro de su mente, advirtiéndole que algo allí no estaba bien. El sonido que había escuchado justo antes no salía de su cabeza. No era un ruido cualquiera, no era el susurro del viento agitando las bolsas de plástico, ni el arrastre furtivo de un ratón hambriento buscando restos de qué alimentarse. Fue algo diferente, algo frágil, un lamento ahogado, relleno y muy, muy débil. Tragó y de repente sintió la boca seca. Por un momento consideró la posibilidad de que estuviera imaginando cosas. Quizás fue el cansancio, el hambre constante que lo consumía por dentro, la soledad de los años pasados en las calles. Tal vez su mente estaba jugando una mala pasada, creando ilusiones donde no las había. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Esta vez, más claro, un sonido ahogado, un murmullo casi imperceptible, pero lleno de algo que reconoció en ese momento. Desesperación. Su pecho se apretó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo dentro de él le decía que necesitaba actuar, que cada segundo de vacilación le costaría muy caro. Sin darse cuenta, sus pies empezaron a moverse por sí solos. Primero, un paso vacilante, luego otro. Se acercó al contenedor como quien camina hacia lo desconocido, como quien pisa terreno peligroso sin saber qué esperar. Su cuerpo tenso, sus músculos rígidos, como si intuyera que algo en su interior podía cambiarlo todo. El fuerte olor a basura impregnaba el aire a su alrededor, espeso y nauseabundo, pero esta vez no le importó. Había algo ahí, y no debería ser así. Salvador se paró junto al enorme contenedor metálico, sintiendo el peso del silencio que lo rodeaba. La ciudad a su alrededor siguió su curso habitual.
Coches pasando a toda velocidad, voces mezclándose con el ajetreo matutino, el tintineo de pasos en las aceras de piedra. Pero para él todo parecía lejano, como si el mundo entero se hubiera detenido. En ese momento ya nada más importaba, solo ese sonido, ese grito ahogado que no debería estar ahí. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Con un movimiento lento, llevó sus dedos temblorosos al borde del bote de basura y levantó la tapa. El crujido metálico resonó con fuerza, como un trueno en el silencio. El olor pútrido se intensificó instantáneamente, golpeando su rostro como una ola asfixiante. Se le dio un vuelco el estómago y por un segundo casi retrocedió, pero algo dentro de él lo detuvo. Nada podría haberlo preparado para lo que encontró. Allí, entre bolsas rotas, restos de comida podrida y objetos desechados como si no tuvieran valor, algo se movió. Un movimiento débil y vacilante, como si la vida interior se aferrara a su último hilo de esperanza. Se le heló la sangre. Sus ojos se abrieron y por un instante sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. En medio de la basura, sucia, húmeda, temblorosa, un paquete pequeño, algo o alguien, estaba allí. Salvador sintió que su corazón se aceleraba. Un shock recorrió cada fibra de su cuerpo, paralizándolo, porque lo que estaba a punto de descubrir no era simplemente basura tirada, fue algo mucho peor, y supo que no había más tiempo. El tiempo parecía haberse detenido. El aire a su alrededor se sentía más pesado, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración junto con él. Salvador sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo latir en sus propios oídos, ahogando todos los demás sonidos. La ciudad comenzó con su ritmo frenético de fondo, autos pasando, bocinas sonando a lo lejos, pasos apresurados resonando en las aceras, pero nada de eso ya importaba. Todo a su alrededor se había convertido en una mancha irrelevante. Sus manos, aún sosteniendo la tapa del bote de basura, comenzaron a temblar, pero no sabía si era por el frío cortante de la mañana o por el shock absoluto que lo invadía. El olor a podrido que lo rodeaba ya no hacía ninguna diferencia. Las bolsas rotas, los restos de comida esparcidos, las cáscaras de frutas en descomposición, nada de eso importaba ahora. Su mirada estaba fija en un solo punto, el pequeño paquete que se movía lenta, frágil y vacilante, como si luchara por seguir respirando. Tragó con fuerza y sintió la garganta seca y áspera, como si hubiera tragado polvo. Su pecho subía y bajaba incontrolablemente mientras sus ojos recorrían cada centímetro del interior del contenedor, tratando de asimilar lo que había delante de él. Su cerebro se negó a procesar. La tenue luz del sol de la mañana se filtraba a través de las grietas del metal oxidado del cubo de basura, proyectando sombras que danzaban sobre lo que veía dentro. Y entonces, entre los escombros, se dio cuenta de la verdad. Era un bebé, pequeño, frágil, enorme. El tiempo pareció ralentizarse. Cada detalle se volvió más agudo, más cruel. El bebé estaba envuelto en un trapo sucio y húmedo, completamente fuera de lugar entre la basura, como si no perteneciera a este mundo, como si hubiera sido rechazado por la propia humanidad. Entre cáscaras de frutas podridas, cajas arrugadas y bolsas rotas, ese pequeño cuerpo se contraía, encogiéndose como si intentara protegerse del frío implacable de la mañana. Su carita estaba parcialmente cubierta por la tela sucia, pero Salvador pudo ver su piel pálida y sus labios ligeramente morados, claras señales de que el frío ya estaba pasando factura. El bebé no lloró fuerte, solo dejó escapar pequeños gemidos, casi como un suspiro de desesperación, como si ya supiera que gritar pidiendo ayuda era inútil. Los ojos de Salvador se abrieron como platos. Un escalofrío helado recorrió su espalda, como si su propio cuerpo rechazara la idea de que esto fuera real. Su mente se negó a creer lo que estaba viendo. Un bebé, dentro de un contenedor de basura, como si fuera solo un objeto desechado, sin valor, arrojado allí sin ningún remordimiento, sin el más mínimo rastro de piedad. La descarga fue como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Sintió que sus piernas se debilitaban por un momento. Sus rodillas casi cedieron bajo el peso de la cruel realidad que se desarrollaba ante él. Se le revolvió el estómago, y no fue por el olor a basura, fue por la brutalidad de lo que presencié.
¿Cómo podría alguien hacer eso? ¿Cómo era posible abandonar una vida tan pequeña e indefensa en un lugar como aquel? Miró a su alrededor instintivamente, como si esperara encontrar una respuesta. Buscó rostros, expresiones, cualquier indicio de que alguien podría haber visto algo, de que había alguien que le explicara lo inexplicable, pero lo único que encontró fue la frialdad indiferente de la ciudad. La gente seguía caminando apresuradamente, inmersa en sus propios problemas, en sus propias rutinas. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, nadie lo vio, nadie escuchó, pero él escuchó, y en ese momento, el bebé dejó escapar otro débil gemido. Fue un sonido pequeño, ahogado, casi sofocado, pero no fue solo un sonido, fue un grito de ayuda, fue una llamada desesperada de alguien que todavía estaba vivo, pero quizás no por mucho tiempo. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Ese bebé estaba vivo y necesitaba ayuda. Ahora, el miedo se convirtió en urgencia. Salvador sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía cada vez más rápido. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido. Ese pequeño cuerpo temblaba. Su respiración era corta e inestable. Estaba débil, expuesto al frío, vulnerable. No hubo tiempo para pensar. Sin dudarlo, Salvador metió las manos en la basura, ignorando la suciedad, el contacto brusco de las bolsas rotas, los restos de comida que se le pegaban a la piel. Nada más importaba. No vio nada más que ese frágil cuerpecito que temblaba ante él. Sus dedos encontraron la tela áspera que rodeaba al bebé, y luego la palpó. Sintió el leve calor de esa pequeña vida. Su piel se sentía fría, su cuerpo temblaba, y su corazón aún latía. Sintió que la realidad lo tragaba por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque en ese momento Salvador se dio cuenta de que nada volvería a ser igual que antes, y que, a partir de entonces, su vida ya no le pertenecía. Ahora estaba en una carrera contra el tiempo. Lo que Salvador haría a continuación cambiaría todo. El destino había puesto esta frágil vida en sus manos, y ahora tenía una opción: actuar o ver cómo la esperanza se desvanecía ante sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué harías en esta situación? No ignores esta historia como el mundo ignoró a Salvador. Cada vídeo aquí es una prueba de que incluso los más olvidados pueden ser héroes. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias emocionantes. Aquí, cada historia demuestra que incluso aquellos a quienes el mundo ignora pueden ser héroes. No te quedes fuera. Salvador sintió que se le formaba un nudo en la garganta, apretándola con tanta fuerza que por un momento pensó que no podía respirar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus pulmones intentaban absorber el aire frío de la mañana, pero todo lo sentía pesado, asfixiante. Sus ojos no podían apartarse de la pequeña y temblorosa figura que tenía delante. El bebé seguía allí, acurrucado entre las bolsas de basura, tan frágil, tan indefenso. Cada segundo era una eternidad. Sabía que necesitaba sacarlo de allí inmediatamente, pero antes de que pudiera actuar, un sonido agudo rasgó el aire, resonó en la calle y le heló la sangre. Brrrr. El ruido fue ensordecedor, un estruendo metálico, pesado y vibrante. Salvador sintió que el suelo bajo sus pies temblaba levemente, como si el propio asfalto le advirtiera que algo se acercaba. Todo su cuerpo se puso rígido, como si se hubiera activado un instinto primario. Sintió el peligro incluso antes de verlo. Su mirada se elevó lentamente, su mente todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo, pero tan pronto como levantó la cabeza, vio exactamente lo que no quería ver: el camión de la basura. A unos metros de distancia, la enorme máquina naranja avanzaba hacia él, con sus luces parpadeando en una cruel advertencia. El motor rugió con fuerza. Los engranajes chirriaron como un monstruo de metal a punto de devorar todo a su paso. A su alrededor, los recolectores de basura realizaban su trabajo rutinario, ajenos a lo que estaba por suceder. Uno de ellos ya tiraba de otro contenedor, dispuesto a tirar toda la basura acumulada en el interior de la máquina. Y en ese momento, Salvador se quedó helado. Su corazón se aceleró dentro de su pecho, latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. El bebé todavía estaba dentro. El pánico se apoderó de él en un abrir y cerrar de ojos.
Un miedo helado recorrió su columna, dejando sus músculos tensos, listos para reaccionar. Volvió a mirar el contenedor de basura, viendo aquel pequeño cuerpo acurrucado, temblando, débil, y luego volvió a mirar al camión, que se acercaba lentamente, pero con la seguridad de un depredador que no perdonaría nada a su paso. Si no hacía algo ahora, esa pequeña vida sería tragada por los dientes metálicos de la máquina, aplastada sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie supiera siquiera que había un bebé allí. El tiempo estaba en su contra. El peligro era real. Sus ojos se abrieron cuando vio al barrendero tirando de la palanca para inclinar el contenedor. Otra bolsa de basura fue arrojada a la trituradora de la máquina, que se lo tragó todo sin piedad. El mecanismo hidráulico retumbaba cada vez con más fuerza, aplastando los residuos vertidos minutos antes. El siguiente sería el contenedor donde estaba el bebé. No hubo más tiempo. No, murmuró Salvador, sintiendo la desesperación extenderse por cada fibra de su cuerpo. Todo su cuerpo estaba temblando. El sudor frío le corría por la nuca, incluso con el frío cortante de la mañana. Su pecho ardía. Cada respiración se sentía laboriosa y pesada. El pánico se apoderó de su pecho como si unas manos invisibles intentaran mantenerlo en su lugar. Necesitaba actuar. Ahora. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo inevitable. Sus músculos se tensaron. Su mirada pasó del bebé al camión y luego de nuevo al bebé. El barrendero tiró con más fuerza del cubo de basura preparándose para tirarlo. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para dudar. Si esperaba un segundo más, podría pasar lo peor. Y Salvador sabía que si eso sucedía, nunca más podría volver a vivir consigo mismo. Tragó saliva, respiró hondo y apretó los puños. Luego, se lanzó hacia adelante, sin medir las consecuencias, sin pensar en lo que podría pasar, porque en ese momento, lo único que importaba fue para salvar esa vida. El corazón de Salvador parecía latir dentro de su pecho, latiendo tan fuerte que podía sentir la vibración en sus sienes. Cada latido era una advertencia, una alarma interna que le gritaba que actuara ahora. El camión de la basura se acercaba rápidamente, y los barrenderos ya estaban posicionados para vaciar el contenido del contenedor donde aún se encontraba el bebé. El rugido del motor se intensificó, como el rugido de una bestia a punto de devorar a su presa, mientras el mecanismo hidráulico aplastaba los escombros sin piedad, escupiendo ruidos metálicos que resonaban por la calle desierta. Era un monstruo de metal, insensible, hambriento, y no podía dejar que se tragara esa vida inocente. Los segundos se convirtieron en una sentencia de muerte. Cada momento detenido significaba estar más cerca de la tragedia. Todo su cuerpo gritaba para moverse, para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo dos veces, Salvador se arrojó al contenedor, sumergiéndose en el caos de bolsas sucias y desechos fétidos. El impacto fue inmediato. El olor pútrido lo golpeó como un golpe, una mezcla repugnante de comida en mal estado, materiales húmedos y podredumbre acumulada, pero nada de eso importó. Lo único que importaba era esa pequeña vida, perdida entre la basura que la ciudad desechaba sin mirar atrás. Sus brazos se hundieron en la montaña de bolsas de plástico e inmediatamente sintió la humedad pegajosa de la comida en mal estado adherirse a su piel. Líquidos viscosos corrieron por sus dedos, impregnando su ropa con un olor insoportable, pero ni siquiera parpadeó. Sus pulmones ardían por el olor tóxico. Su respiración se volvió dificultosa, pero ignoró el malestar. No podía fallar. Movía las manos frenéticamente, alejando botellas rotas, trozos de cartón, ropa vieja y todo tipo de basura allí acumulada. Sintió la textura áspera de los materiales desechados rozando su piel, rascándose los brazos, pero eso tampoco lo detuvo. Su corazón latía tan rápido que sentía una presión en el pecho, como si el tiempo se contrajera a su alrededor, como si el universo mismo estuviera poniendo a prueba su coraje. Necesitaba encontrar al bebé. El motor del camión rugió aún más fuerte y el contenedor se sacudió. Salvador sintió que la estructura metálica comenzaba a inclinarse para volcar su contenido. Perdió momentáneamente el equilibrio y resbaló sobre los escombros húmedos, pero hundió los dedos en la basura a su alrededor, tratando de agarrarse. Sus ojos recorrieron todo lo que le rodeaba, su mente desesperada, su corazón palpitando con un miedo que nunca antes había sentido.
¿Dónde estás?, murmuró entre dientes, con la voz ronca, llena de terror. Cada segundo era un hilo de esperanza que se rompía, y entonces lo sintió. Un pequeño volumen. Vivir. Frágil. Sus dedos temblorosos tocaron una tela diferente a las demás. Era una manta sucia, mugrienta y húmeda, pero la textura suave contrastaba con la aspereza del residuo circundante. Salvador agarró con fuerza la tela y la acercó hacia él, temiendo lo peor. El tiempo pareció detenerse, porque allí en sus brazos estaba él, el bebé, diminuto, frágil, enorme. Su piel pálida y sucia apenas ocultaba el hecho de que estaba demasiado débil. Sus ojos permanecían cerrados, sus bracitos acurrucados contra su pecho, como si todavía estuviera tratando de protegerse del frío, como si su propio instinto de supervivencia supiera que el mundo no lo quería. Y luego, un sonido, débil, casi inexistente, un suspiro. Él todavía estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Antes de que Salvador pudiera procesar lo que estaba sintiendo, el camión de la basura dio una sacudida. Su corazón saltó a su garganta, levantó la cabeza y vio lo que no quería ver. La boca de metal de la trituradora se abrió, dejando al descubierto sus afilados engranajes, listos para tragar cualquier cosa que hubiera en el contenedor. Garys ya estaba volcando el contenedor de basura. Otro segundo y cualquier cosa allí caería directo a una muerte segura. No hubo tiempo. Con un último empujón, Salvador abrazó al bebé contra su pecho y en el último segundo se arrojó fuera del contenedor. El impacto fue brutal. Su cuerpo golpeó el suelo sucio de la calle y rodó, sintiendo la aspereza del asfalto raspar su piel y el residuo pegajoso esparciéndose por su ropa. Pero no soltó al bebé. Lo mantuvo protegido, atrapado en sus brazos, como si su vida dependiera de ello. Detrás de él resonó un estallido. La trituradora se lo tragó todo. El ruido fue ensordecedor. Salvador sintió el calor del motor demasiado cerca. Escuchó el ruido de bolsas rompiéndose, objetos siendo aplastados. Todo se habría reducido a la nada, si tan solo hubiera esperado un segundo más. Sus ojos se cerraron por un momento. El sonido del camión parecía ahora lejano. El mundo giraba a su alrededor, pero todo lo que sentía era el pequeño y tembloroso cuerpo contra su pecho. Lo había logrado, pero entonces, una nueva realidad lo golpeó. ¿Qué harías ahora? Estaba en medio de la calle, cubierto de tierra, con un bebé en brazos, pequeño, sucio, vulnerable. La respiración del bebé era débil, necesitaba calor, de comida, de un refugio, y Salvador se dio cuenta en ese momento de que aquella era solo la primera batalla. El verdadero desafío aún estaba por llegar, y ahora, ¿qué debería hacer Salvador? Con un bebé en brazos, sin refugio, sin comida y sin nadie que lo ayude, se enfrenta al mayor desafío de su vida. Si estuvieras tú en su lugar, ¿cuál sería tu siguiente paso? Deja tu comentario abajo. Antes de continuar la historia, comparte tu opinión. El corazón de Salvador todavía latía aceleradamente. El ruido de la trituradora devorando la basura detrás de él resonó como una pesadilla. El mal olor impregnaba su ropa y su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la adrenalina que lo invadía por completo. Miró a ese pequeño ser acurrucado en sus brazos y sintió que se le helaba la sangre. El bebé no se movió. La tela sucia y húmeda que lo envolvía apenas ofrecía protección contra el frío, y su piel pálida contrastaba con la suciedad pegada a su delicada carita. Las pequeñas manos estaban flácidas, sin energía, y los ojos permanecían cerrados. No lloró, no luchó. Era como si la vida se le escapara lentamente. La desesperación se apoderó de Salvador. «No, por favor». Su voz era temblorosa, más un susurro que una petición. Sacudió al bebé ligeramente, tratando de sentir alguna reacción. Nada, ningún movimiento, sin sonido. El miedo se convirtió en pavor. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si, a pesar de todo, el destino hubiera sido cruel con ese niño? Había arriesgado su propia vida para salvarla, pero ¿qué sentido tenía si no lo había logrado? El pecho de Salvador subía y bajaba rápidamente. Sabía que no podía entrar en pánico. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero las pocas personas en la calle solo lo miraban desde lejos, sin acercarse. Algunos susurraban entre ellos,
mientras otros fingían no haber visto nada. Estaba solo, pero yo no me rendiría. Con manos temblorosas, presionó ligeramente el pequeño pecho del bebé, tratando de sentir algo. Acercó la oreja a su boca, esperando oír algún sonido, algún indicio de vida. El tiempo parecía congelado. El silencio alrededor era ensordecedor, y luego, un suspiro. Fue débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los ojos de Salvador se abrieron como platos. Su pecho se llenó de un hilo de esperanza. El bebé aún respiraba, débil, pero respiraba. Su respiración era irregular, como si cada respiración fuera una lucha. Salvador necesitaba actuar rápidamente. Si se quedaba allí, esperando que alguien lo ayudara, tal vez sería demasiado tarde. Sin pensarlo 2 veces, abrazó al bebé contra su pecho y echó a correr. Pero, ¿hacia dónde? No tenía casa, ni teléfono, ni nadie a quien llamar. Simplemente sabía que necesitaba encontrar ayuda. Y rápido. El tiempo estaba en su contra, y la vida de ese bebé dependía de cada segundo. El oficial presionó el botón de radio con un gesto rápido. Sus dedos firmes transmitían la urgencia de la situación. Su voz era seria, controlada, pero dentro de él, una mezcla de tensión y duda crecía a cada segundo. Mantuvo la mirada fija en el hombre sucio y con ropas andrajosas que sostenía en sus brazos, a un bebé frágil e inmóvil. El pequeño cuerpo del niño estaba cubierto de tierra, envuelto en paños viejos, húmedos y malolientes. Su piel pálida contrastaba con las oscuras marcas de polvo y hollín que cubrían su carita indefensa. Salvador podía sentir la respiración del bebé contra su pecho, tan débil, tan inestable, que apenas se notaba. La multitud que hasta hacía unos minutos desconocía su existencia, ahora se agolpaba a su alrededor, murmurando entre sí, lanzando miradas llenas de duda y desconfianza. Las personas que antes habían pasado apresuradamente, ahora se detuvieron, atrapadas en el inesperado espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Algunos todavía sostenían sus teléfonos móviles en alto, filmando cada movimiento, como si esperaran un desenlace impactante, como si la vida de ese niño fuera un contenido más para compartir. El rumor creció, las voces se mezclaron con frías especulaciones, llenas de prejuicios. ¿Le robó al bebé?, susurró una mujer con la voz llena de desconfianza. Esto es extraño, comentó una mujer mayor frunciendo el ceño. Llama a más policías, podría ser peligroso, gritó un hombre al fondo, su voz cortando el aire como un juicio despiadado. Salvador sintió el peso de aquellas miradas como cuchillos clavándose en su piel. Ya estaba acostumbrado a las miradas de desprecio, ya sabía lo que era ser tratado como un don nadie, como una sombra en la ciudad. Pero en ese momento, el juicio le pareció aún más cruel. Acababa de salvar una vida, evitó que un bebé fuera aplastado en la basura. Pero para esa gente, él todavía era solo un mendigo. El policía se acercó, con la mano sobre la pistolera de su arma, como si necesitara estar preparado para cualquier reacción. Su mirada era aguda, analítica, observando cada detalle de la escena, evaluando cada expresión, cada movimiento. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué está pasando aquí? Su voz sonó firme, rompiendo el zumbido de la multitud. Salvador levantó la vista. Le temblaban los labios y le ardía el pecho por la presión de ese momento. No necesitaba que se lo dijeran. Sabía exactamente lo que estaba pensando ese oficial. En su opinión, la primera hipótesis nunca sería la verdad. Nadie creería que un mendigo hubiera arriesgado su vida para salvar a un bebé de la basura. Lo más probable es que pensaran que él era el culpable. «Yo lo encontré en la basura», tartamudeó Salvador, sosteniendo al bebé aún con más cuidado, protegiéndolo no solo del frío, sino de esas miradas que lo quemaban. Lo iba a aplastar el camión, lo salvé, pero el policía no parecía convencido. Sus ojos todavía tenían un brillo de desconfianza. Se volvió hacia los curiosos que lo rodeaban, buscando alguna confirmación. ¿Alguien vio algo? Silencio. Nadie respondió. No porque no lo supieran, sino porque nadie quería involucrarse. Las mismas personas que filmaron cada detalle, que susurraron sus sospechas, ahora guardaron silencio. Nadie quiso testificar. Nadie quería cargar con el peso de esa responsabilidad. Era más fácil simplemente mirar desde lejos.
El policía dejó escapar un profundo suspiro. Luego volvió a sacar la radio y pidió refuerzos. «Tenemos una situación aquí». Su voz era firme, pero ahora parecía un poco más cautelosa. Un bebé encontrado en circunstancias sospechosas. Enviar un vehículo de apoyo y una ambulancia. Repito, necesitamos asistencia médica de inmediato. Circunstancias sospechosas. Aquellas palabras pesaban como una piedra en el pecho de Salvador. Lo trataban como a un criminal. El miedo lo invadió de repente. ¿Y si no le creyeran? Como ya estaba pasando. ¿Y si pensaran que le había hecho algo al bebé? ¿Y si lo llevaran a prisión? ¿Si se lo llevaron sin que él pudiera dar explicaciones? Su mente daba vueltas, su cuerpo temblaba. Quería gritar, quería que alguien hablara por él, que alguien confirmara su historia. Pero nadie habló, estaba solo. Pero entonces, un sonido, débil, casi inexistente, un gemido. El bebé se removió en sus brazos. Ese sonido fue como un rayo partiendo el silencio por la mitad. Era pequeño, pero suficiente para cambiarlo todo. El policía, que hasta entonces había mantenido una postura rígida, miró al niño más de cerca, y por primera vez pareció ver más allá de la suciedad, más allá de los harapos, más allá de los prejuicios. Vio la carita pálida, los deditos endurecidos por el frío, el pecho sube y baja con dificultad, y su expresión cambió, de la desconfianza a la incredulidad. Sus ojos, antes fríos, ahora tenían un brillo diferente. Ya no veía a un posible criminal, estaba viendo la realidad. El policía tragó saliva. Por un instante, el tiempo pareció congelarse, y luego murmuró casi para sí mismo: «Dios mío». Fue un verdadero shock. Finalmente entendió la gravedad de la situación. Se bajó un poco acercándose a Salvador. Ahora su mirada ya no transmitía sospechas. Ahora quería respuestas. Ahora creía. «Cuéntamelo todo». Su voz era más baja, pero llena de urgencia. «¿Cómo encontraste a este bebé?» Salvador respiró hondo. Su cuerpo todavía temblaba. Su corazón seguía acelerado. Pero ahora, por primera vez, alguien estaba escuchando. Y allí, en ese momento, el curso de la historia cambiaría por completo. La sirena cortó el aire con un sonido agudo, avisando de que algo grave estaba pasando. La ambulancia apareció en el horizonte como un relámpago, sus luces parpadeando frenéticamente, reflejándose en los rostros atónitos de la multitud que se había reunido a su alrededor. El vehículo blanco se detuvo con una sacudida, y antes de que se apagara por completo, las puertas traseras se abrieron de golpe. 2 paramédicos saltaron del vehículo, y sus movimientos ágiles y entrenados delataron la urgencia de la situación. Cada segundo fue valioso. Caminaron entre la multitud que ahora miraba con los ojos muy abiertos. Ya no murmuraba hipótesis, ya no grababa vídeos por puro entretenimiento. Ahora todos sintieron el peso de la realidad. Salvador seguía de pie en el mismo lugar, sosteniendo al bebé contra su pecho, como si todavía no pudiera soltarlo. El frágil cuerpecito estaba frío, sus bracitos estaban quietos, pero el ligero movimiento de su respiración seguía ahí, débil, pero presente. El primer paramédico se arrodilló frente a él y extendió suavemente los brazos, como si cualquier movimiento brusco pudiera partir a ese bebé por la mitad. «Necesitamos llevárnoslo ahora», dijo, con la voz llena de urgencia. Vacilante, como si estuviera renunciando a una parte de sí mismo, Salvador soltó sus brazos, permitiendo que el niño fuera sacado de su pecho. Tan pronto como el bebé abandonó su calor, un escalofrío recorrió su columna, como si algo dentro de él gritara para abrazarlo un poco más. El segundo paramédico comenzó a examinarlo allí mismo, en el suelo, analizando con sus diestros dedos cada detalle de su estado. El silencio alrededor era casi absoluto. Todos esperaban una respuesta. Todos querían saber si todavía tenía una oportunidad, hasta que, tras largos segundos de tensión, el paramédico levantó la vista y anunció: «Está muy débil». Una pausa, un momento de suspenso, que hizo que Salvador contuviera la respiración. «Pero está vivo». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. El alivio fue casi palpable. Algunas personas intercambiaron miradas, otras simplemente cerraron los ojos por un segundo, absorbiendo la noticia como si hubieran contenido la respiración durante demasiado tiempo. Pero Salvador no suspiró. Sus ojos estaban pegados al bebé,
a su piel pálida, a la forma en que su pecho subía y bajaba lentamente. Todavía no estaba seguro. Mientras los paramédicos preparaban la camilla para llevarlo a la ambulancia, el policía que interrogaba a Salvador se alejó unos pasos y tomó la radio. La investigación había comenzado. Alguien tendría que pagar por esto. Los agentes se dispersaron hablando con los pocos curiosos que aún quedaban allí. Se hicieron preguntas y rápidamente se tomaron notas. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Quién tendría la frialdad de tirar a la basura a un recién nacido, condenándolo a una muerte solitaria y cruel? Pero entonces sucedió algo inesperado. Otro oficial, uno de los que recibían información por radio, se acercó apresuradamente al oficial a cargo. Le susurró algo al oído e inmediatamente la mirada del oficial cambió. Sus ojos se abrieron, claramente sorprendido por lo que acababa de escuchar. Su mirada se volvió lentamente hacia Salvador, analizándolo de arriba a abajo, como si de repente una pieza perdida hubiera encajado en su lugar en el rompecabezas. Luego respiró hondo y dijo, «¿Este bebé?». Dudó, como si estuviera organizando las palabras adecuadas antes de continuar. Había peso en su voz. No fue abandonado por nadie. La multitud se agitó. El silencio fue reemplazado por un murmullo incómodo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No fue un caso más de abandono? ¿Lo que está sucediendo? El policía no tardó en aclarar. Descubrimos que este niño pertenece a una familia rica. Su voz tenía un tono serio. La familia creía que había sido secuestrado. La conmoción golpeó a todos como un rayo. Salvador sintió que se le oprimió el pecho y que su mente daba vueltas. ¿Una familia rica? ¿Secuestro? ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podría ese bebé, que encontró casi muerto en un contenedor de basura, ser buscado por una familia con dinero e influencia? Los susurros entre la multitud se intensificaron. Si pensaron que el bebé había sido secuestrado, ¿cómo terminó en la basura? Eso no tiene sentido. Algo anda muy mal aquí. Y de hecho, la verdad aún no se había revelado del todo. El oficial recibió nueva información por radio. Tan pronto como lo escuchó, su expresión se volvió aún más seria. Dudó, respiró hondo, y luego reveló la verdad. Pero la historia es aún más impactante de lo que parece. El aire a su alrededor se sentía pesado. Cada persona contuvo la respiración, esperando la explicación que vendría a continuación. Y luego, dijo, fue la propia madre quien tiró al bebé a la basura. El tiempo se congeló. El mundo pareció perder su sonido. Salvador sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La madre misma había hecho esto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró al bebé ahora dentro de la ambulancia, luchando por respirar, y su corazón se hundió de una manera que nunca antes había sentido. Y entonces, la multitud explotó. Esto es absurdo. ¿Cómo alguien pudo hacerle esto a su propio hijo? Tiene que pagar por esto. La indignación crecía como la pólvora. Las personas que antes acababan de mirar ahora estaban indignadas. El policía continuó. La investigación que ya se estaba realizando sobre este caso desde hace algún tiempo descubrió que ella nunca quiso este niño. La familia creía que se habían llevado al bebé a la fuerza, pero lo cierto es que ella misma planeó todo para deshacerse de él sin que nadie se enterara. Salvador sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Había visto mucha crueldad en su vida. Ya había sentido el peso de la indiferencia, el desprecio y el rechazo, pero nada se compara con la brutalidad de una madre que decide descartar a su propio hijo como si no valiera nada. Sintió que la revuelta ardía en su interior, pero entonces volvió a mirar al bebé y se dio cuenta de que nada importaba más que el hecho de estar vivo, y por un golpe del destino, estaba en los brazos de alguien que nunca le daría la espalda. En ese momento Salvador supo que, independientemente de lo que pasara a partir de entonces, había hecho lo correcto. Antes de continuar les pregunto, ¿cuántas personas habrían ignorado ese grito? ¿Cuántos habrían seguido adelante, fingiendo que no habían oído nada? Esta historia merece ser vista por más personas. Comparte ahora para que más personas puedan conocer este increíble giro de los acontecimientos y reflexionar sobre el valor de una vida. El silencio que una vez más se apoderó del ambiente no era un silencio cualquiera. No era solo la ausencia de sonidos, sino el peso de una verdad que aplastaba a todos los presentes,
como una sombra sofocante que se extendía sobre todos los presentes. Cada respiración fue contenida, cada mirada se perdió en la incredulidad. La policía, los paramédicos, los curiosos, nadie pudo decir nada. El bebé que todos creían que había sido secuestrado en realidad había sido descartado a propósito, no por un extraño, no por ningún criminal, sino por su propia madre. La frase resonó en la mente de todos los presentes, repitiéndose como un trueno ensordecedor. Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el viento mismo se hubiera vuelto más frío de repente. Tragó saliva y volvió la mirada hacia la ambulancia, donde los paramédicos todavía estaban trabajando para estabilizar al niño. Envuelto en cálidas mantas, ese pequeño ser luchó por recuperarse. Era frágil, diminuto, pero lo suficientemente fuerte como para haber resistido algo que ninguna vida debería enfrentar. Y entonces la pregunta vino a la mente de Salvador, como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podría alguien hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo pudo la persona que debería haber sido la primera en protegerlo, en darle amor, tener el valor de tirarlo como si no fuera más que un pedazo de basura? Se rompió el silencio. «Esto es absurdo», gritó otra mujer entre la multitud, llevándose las manos a la boca todavía incrédula. La conmoción comenzó a convertirse en indignación. «¿Qué clase de monstruo hace eso? Hay que arrestarla. Esto es un crimen. Dios mío, esto es peor de lo que imaginaba». La indignación se parecía cada vez más al fuego en la hierba seca. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos, incapaces de contener sus emociones ante tanta crueldad. Otros sacudieron la cabeza con incredulidad, como si todavía intentaran procesar lo que estaban escuchando. El horror de lo que ocurrió allí fue casi insoportable. Los policías intercambiaron miradas serias. La investigación que antes parecía un triste caso más de abandono, ahora se convirtió en algo mucho más grande, mucho más grave, mucho más cruel. Y entonces, de repente, de la nada, con la noticia corriendo por todos lados, llegó el padre del bebé. Apareció poco después, traído por un vehículo policial. El auto se detuvo y él salió apresuradamente, mirando desesperadamente a su alrededor, buscando respuestas. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y rojos de preocupación. No sabía qué esperar, pero cuando la policía le informó la verdad, su reacción fue inmediata. Su cuerpo pareció congelarse. Sus ojos se abrieron como si le hubieran dado un golpe brutal en el pecho. Dio un paso atrás, luego otro, asombroso. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, con la voz quebrada, sus labios temblando. Pero así fue. La mujer con la que compartía su vida, la mujer en la que confiaba, que creía que estaba desesperada por el presunto secuestro de su hijo. Ella había sido responsable de todo. Ella misma había planeado todo para deshacerse de su propio bebé, y lo hizo con sus propias manos. El dolor en el pecho del hombre era casi físico. Cayó de rodillas en medio de la calle, como si su cuerpo ya no pudiera soportar el peso de la verdad. Las manos se enfrentaron. Trató de absorberlo, trató de comprenderlo. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se dio cuenta de que algo andaba mal todo este tiempo? La policía se acercó. Uno de ellos puso su mano sobre su hombro y en voz baja dijo: «Ella ya está detenida. Será acusado de intento de asesinato y abandono de persona incapacitada. Pero incluso si se hiciera justicia, no se borraría lo que ya había sucedido. No borraría el trauma, no borraría el dolor». Y luego, algo inesperado sucedió. Los ojos del padre del bebé se volvieron lentamente hacia Salvador. Él, que hasta ese momento había estado ausente, sucio, con la ropa rota, seguía sosteniendo sus brazos como si el pequeño todavía estuviera allí. Parecía aturdido, como si todo lo que te rodea estuviera demasiado lejos para ser real. Y entonces, el hombre se levantó y empezó a caminar hacia él. Cada paso se sentía pesado, cada segundo parecía alargar el tiempo, y cuando se detuvo frente a él, sus palabras salieron bajas, débiles, casi un susurro: «Fuiste tú». Su mirada transmitía tanta incredulidad como gratitud. «Tú fuiste quien salvó a mi hijo». Salvador no respondió. Él simplemente asintió. No necesitaba palabras. Y en ese instante algo cambió. La ciudad, que siempre lo había ignorado, que siempre lo había visto como un mendigo más, ahora lo veía de otra manera.
Ahora lo veía como un héroe. El hombre que todos rechazaban había sido el único en actuar. Y entonces, los murmullos de la multitud empezaron a cambiar de tono. El desprecio se convirtió en respeto. La indiferencia se convirtió en reconocimiento. Salvó al bebé. Si no fuera por él, ese niño no estaría vivo. Es un héroe. La gente que antes apartaba la mirada cuando lo veía, ahora lo miraba a los ojos. Algunos se acercaron. Algunos le tomaron de la mano. Otros simplemente lo miraban asombrados, como si finalmente estuvieran viendo a alguien que había estado allí todo el tiempo. Pero solo ahora, después de todo, se ha visto realmente. Y fue en ese momento que Salvador se dio cuenta. Por primera vez en muchos años, ya no era invisible. El silencio todavía dominaba a la multitud. Era como si todos estuvieran absorbiendo el impacto de la verdad que acababa de ser revelada. El bebé, arrojado a la basura por su propia madre, ahora estaba a salvo gracias a un hombre del que nadie se había dado cuenta antes de ese día. Salvador, el mendigo rechazado, invisible para la sociedad, había sido el único en actuar, el único que escuchó el grito ahogado y afrontó el peligro para salvar esa vida inocente. El padre del niño, todavía conmocionado, seguía mirando a Salvador como si intentara procesar todo. Tenía los ojos rojos, no solo por el llanto, sino por la culpa. Nunca antes se había fijado en un hombre como Salvador. Para él y para muchos otros allí, las personas como él no eran más que sombras en la ciudad, figuras olvidadas en el fondo de las concurridas calles. Pero ahora, ese mismo hombre era la única razón por la que su hijo estaba vivo. Luego, delante de todos, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Salvador, se detuvo justo frente a él, y sin dudarlo, le tendió la mano. Salvador parpadeó un par de veces, confundido. Miró la mano extendida, miró el rostro del hombre, buscando una señal de que aquello era real. La multitud contuvo la respiración. Fue un gesto sencillo, pero de enorme peso. Nunca podré agradecerte lo suficiente. La voz del empresario se ahogó. Salvaste a mi hijo. Y no puedo simplemente dejar esto pasar. Salvador dudó por un segundo, pero luego estrechó la mano del hombre. Fue un agarre firme y fuerte que transmitió más de lo que las palabras podían expresar. Pero el empresario no se quedó ahí. Respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida, y luego miró a Salvador con seriedad. Quiero hacer algo por ti, algo que realmente cambia tu vida. La multitud empezó a murmurar. Algunos intentaron acercarse para oír mejor. Las personas que antes solo habían observado desde lejos ahora estaban plenamente involucradas en ese momento. No puedo cambiar tu pasado, pero puedo ofrecerte un nuevo futuro. Hizo una pausa y luego declaró delante de todos: a partir de hoy ya no es necesario vivir en la calle. Tendrás un hogar, una casa de verdad, un lugar para llamar tuyo. Los ojos se volvieron hacia Salvador. Él permaneció inmóvil sin reaccionar. Y eso no es todo, continuó el empresario. Quiero ofrecerte un trabajo digno que te permita empezar de nuevo. Mereces mucho más que esta vida que te han impuesto. Si estás dispuesto, quiero darte esta oportunidad. La multitud guardó silencio. Esto no fue solo una recompensa, fue una redención, una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Los ojos de Salvador comenzaron a llenarse de lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó algo así? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le ofreció siquiera una mirada amable, y mucho menos la oportunidad de reconstruir su vida? Pasó años creyendo que nunca tendría esa oportunidad, que nunca volvería a tener un hogar, que nunca volvería a tener un propósito. Y ahora, allí, delante de todos, el destino le dio una segunda oportunidad. La multitud estalló en aplausos. Algunas personas lloraban conmovidas por lo que estaban presenciando. Ese hombre que hasta hace poco era ignorado por todos, ahora era celebrado como un verdadero héroe, y por primera vez en muchos años, Salvador sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. El viento soplaba flojo esa tarde, arrastrando consigo las últimas gotas de la tormenta que, horas antes, había transformado la ciudad en un escenario de caos y desesperación. Pero ahora todo parecía diferente. El sol comenzó a abrirse paso entre las nubes oscuras, proyectando su luz sobre las calles mojadas.
como simbolizando un nuevo comienzo. El mismo nuevo comienzo que ahora tenía ante sí Salvador, el mendigo que nadie veía. El murmullo de la multitud todavía llenaba el aire. La gente que antes lo miraba con indiferencia, ahora murmuraba palabras de admiración. Algunos estaban claramente emocionados, otros avergonzados, porque esa escena no se trataba solo de que un vagabundo tuviera una segunda oportunidad. Se trataba del impacto que tus propias actitudes tuvieron a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces esas mismas personas pasaron junto a él y fingieron no verlo? ¿Cuántas veces han desviado la mirada, han acelerado el paso, han cruzado la calle solo para no tener que afrontar su existencia? Y ahora, aquí estaba, demostrando que nadie debe ser juzgado solo por su apariencia o su condición, que cada persona lleva consigo una historia que merece ser escuchada. La realidad es que el mundo está lleno de salvadores invisibles, hombres y mujeres que viven al margen de la sociedad, ignorados, olvidados, condenados por los ojos de los demás, antes incluso de tener la oportunidad de contar su historia. Personas que alguna vez tuvieron una vida normal, sueños, trabajos, familias, pero que, por una sucesión de desgracias, lo perdieron todo. Y una vez que cayeron, el mundo no les ofreció una mano para volver a levantarse, sino una razón más para permanecer en el suelo. ¿Y si Salvador no hubiera estado allí en ese momento? ¿Y si, como tantos otros, hubiera decidido ignorar ese sonido ahogado que salía de la basura? ¿Qué habría pasado con ese niño? El resultado podría haber sido trágico, irreversible. Pero la vida tiene formas inesperadas de mostrarnos que el verdadero valor de alguien no está en sus posesiones, su apariencia o su posición social. La mayor ironía de todo esto es que Salvador, el hombre al que nadie podía ver, fue el único que realmente vio a ese niño, el único que escuchó tu débil llanto, el único al que le importaba lo suficiente como para actuar, y al hacerlo, no solo salvó una vida, sino que también transformó la suya propia. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien sin imaginar el peso que esa persona lleva sobre sus hombros? ¿Cuántas oportunidades de ayudar, de escuchar, de tender la mano, desperdiciamos por miedo, por prisa, por puro descuido? La historia de Salvador nos recuerda que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo, que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia, y a veces quienes más necesitan ayuda son los que más tienen que ofrecer. Ese día, Salvador no solo salvó a un bebé, salvó a la humanidad de todos los que presenciaron su valentía, y quizás nos enseñó a mirar el mundo de otra manera. Este hombre que siempre fue ignorado, el mendigo que no tenía rostro ni nombre para la sociedad, había demostrado que la verdadera grandeza no está en el estatus, la riqueza o la apariencia, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie más quiere actuar. El destino puso a Salvador en esa situación, pero la decisión de actuar fue enteramente suya. Podría haber desviado la mirada, ignorar el sonido ahogado de la basura y continuar su camino como lo habrían hecho muchos otros. Pero no, eligió salvar, eligió marcar la diferencia, y gracias a esa elección, su vida cambió por completo. Ahora quiero saber de ti, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Salvador? ¿Habría tenido el mismo coraje? ¿Habrías ignorado el llanto débil y habrías seguido con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O lo habrías arriesgado todo, sin pensar en las consecuencias, solo porque era lo correcto? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a más personas a ver el mundo con otros ojos. Y más, ¿crees que Salvador merecía esta recompensa? ¿El destino fue justo para él o aún debería haberle dado más a alguien que pasó años siendo invisible para el mundo? Quiero escuchar tu honesta opinión. Sé que esta historia te tocó de una manera diferente. Sé que te hizo reflexionar sobre cómo pequeñas actitudes pueden cambiar vidas. Así que, para ayudarnos a seguir con historias que tocan el alma, deja ahora mismo tu me gusta y suscríbete a este canal. Esto demuestra que historias como esta deben contarse a más personas. Cada vídeo aporta una lección, un giro, una prueba de que el bien todavía existe en el mundo, incluso cuando todo parece perdido. Y no queda aquí. He preparado otra historia de súper impacto que te emocionará aún más. Haz clic ahora. Aparece en tu pantalla. No te puedes perder el final de esta historia. Allí nos vemos.